Correcto. Tengan todos ustedes muy buenas noches. En una clase anterior vimos sobre la nulidad, luego pasamos a la premisa que la nulidad se plantea en los recursos y en esa clase vimos sobre los recursos de apelación y de reconsideración y allí un poquito ya hemos visto algo sobre el agotamiento de la vía administrativa, pero no lo hemos visto como tal, simplemente hemos visto plazos, términos, cuándo interponemos apelación, cuándo interponemos reconsideración. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver en sí el agotamiento de la vía administrativa. Entonces, vamos a ver el agotamiento de la vía administrativa en los diversos supuestos. Vamos a tratar de ser lo más claros posibles porque son varios supuestos de agotamiento de la vía administrativa y van a depender un poco si el procedimiento administrativo es de oficio o es un procedimiento administrativo de evaluación previa a solicitud del administrado, ¿correcto? Ya, mira, vamos a compartir las diapositivas para que hemos hecho los gráficos pertinentes para que te ubiques. Vamos a, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a tratar de que sea lo más claro el agotamiento de la vía administrativa. Si algo no te queda claro, escribe en el chat o haz la pregunta, ¿ya? Porque es un tema muy importante. Varias veces nos vamos a una demanda contencioso administrativa o no hemos agotado la vía administrativa, lo hemos agotado mal, o en su caso nos dijeron que no era necesario, que me fui al amparo, que dejé consentir. Esas situaciones están relacionadas con este tema. Cuando hablamos de el agotamiento de la vía administrativa, nos referimos al supuesto en el cual el administrado, antes de recurrir al Poder Judicial, debe darle la oportunidad a la administración pública para que corrija los errores que ha cometido en sus actuaciones administrativas. Por lo tanto, el agotamiento de la vía administrativa se refiere, en esencia, a los recursos administrativos que se deben interponer antes de recurrir a la vía judicial, es decir, al contencioso administrativo. Recuerda que el contencioso administrativo es un requisito necesario y de admisibilidad y también de procedencia de una demanda contencioso administrativa, de tal manera que si no agotas la vía administrativa, se podría declarar improcedente tu demanda. Claro, hay supuestos de excepción al agotamiento de la vía administrativa, pero en su mayoría estará sujeto a este agotamiento. Entonces, es importante saber ahora cómo se agota la vía administrativa. En principio, ¿qué implica el agotamiento de la vía administrativa? Implica la emisión de un acto administrativo final. Les decía que el agotamiento de la vía administrativa es un requisito de procedencia y admisibilidad de la demanda contencioso administrativa. Por lo tanto, se dice que el acto administrativo que agota la vía administrativa es el acto que puede ser impugnado a través del Poder Judicial en un proceso contencioso administrativo. Y esta posible impugnación se realiza conforme a un mandato constitucional que está previsto en el artículo 148, donde la Constitución Política del Perú nos dice: las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa. Por lo tanto, para recurrir al proceso contencioso administrativo, necesariamente tienes que agotar la vía administrativa. No vayas a incurrir en un error en el cual me emiten un acto administrativo, por alguna circunstancia yo no apelo, no reconsidero,
y dejo consentir ese acto administrativo. Como no he agotado la vía administrativa respecto de ese acto administrativo, si yo me quiero ir al contencioso administrativo, lo primero que me va a decir el juez es que acredite el agotamiento de la vía administrativa. Como no he agotado la vía administrativa, se va a declarar improcedente la demanda contenciosa administrativa. Por eso es importante siempre agotar la vía administrativa para poder recurrir al contencioso administrativo. Entonces, veamos los supuestos de agotamiento de la vía administrativa. Mira, un primer supuesto está contenido en este primer recuadro, el que está en la parte superior izquierda. Dice, acto administrativo emitido por una autoridad que no está sujeta a superior jerárquico, ¿correcto? O sea, te llega una resolución y esa resolución es emitida por la máxima autoridad administrativa de la entidad. Por lo tanto, no está sujeto a superior jerárquico. Todos los actos administrativos emitidos por la máxima autoridad administrativa de una entidad en sí mismos agotan la vía administrativa. Un ejemplo. De repente, estás tú tranquilo y te notifican con una resolución de alcaldía. Conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, la resolución de alcaldía es emitida por el alcalde. Y conforme a esta misma Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde es la máxima autoridad administrativa. Entonces, si me llega a mi casa una resolución de alcaldía, esa resolución de alcaldía, al haber sido emitida por una autoridad que no está sujeta a superior jerárquico administrativo, en sí misma agota la vía administrativa y me habilita a que yo directamente interponga mi demanda contenciosa administrativa. De la misma manera, yo estoy tranquilo y de repente me notifican con una resolución ministerial que no es correcta, según mi parecer. Esa resolución ministerial, que es emitida por el ministro, máxima autoridad administrativa sin subordinación dentro del ministerio, agota la vía administrativa en sí misma y me permite recurrir directamente al contencioso administrativo sin interponer ningún recurso administrativo. De la misma manera, estoy tranquilo y me notifican con una resolución del gobernador regional, máxima autoridad administrativa dentro de los gobiernos regionales. Esa resolución del gobernador regional en sí misma agota la vía administrativa, porque ha sido emitido por una autoridad no sujeta a superior jerárquico. Entonces, en este primer supuesto, debemos verificar si el acto administrativo es emitido por una autoridad que no está sujeta a superior jerárquico. Si no está sujeta a superior jerárquico, en sí misma agota la vía administrativa y yo ya puedo interponer mi demanda contenciosa administrativa. Ahora, puede suceder, eso es un procedimiento administrativo de oficio. Tú no hiciste nada y aparece una resolución de alcaldía, de gobernador regional o ministerial, ¿correcto? Ya. Ahora, otro supuesto es en el caso de los procedimientos administrativos a instancia de parte. Tú presentas una solicitud, pasan los 30 días hábiles y puede suceder dos situaciones. Te emiten una resolución por una autoridad que no está sujeta a superior jerárquico administrativo. O en su caso, tu solicitud, que sabes que debe ser resuelta por una autoridad no sujeta a subordinación administrativa, no es resuelta tu solicitud. Entonces se genera un silencio administrativo. Tanto la resolución como el silencio administrativo son emitidos por una autoridad no sujeta a superior jerárquico. En ese caso, el acto administrativo que niega tu solicitud y que ha sido emitido por una autoridad no sujetada a superior jerárquico, agota la vía administrativa. De la misma manera,
El silencio administrativo generado por una autoridad no sujeta a superior jerárquico y que da respuesta a tu solicitud, agota la vía administrativa. Entonces, contra el silencio de una autoridad no sujeta a subordinación o la resolución de una autoridad no sujeta a subordinación, procede la demanda contenciosa administrativa, porque tanto ese acto o silencio de una autoridad no sujeta a subordinación son actos que agotan la vía administrativa, ¿correcto? Entonces, en este caso, estamos en el supuesto en el cual el acto o el silencio son emitidos por una autoridad no sujeta a superior jerárquico administrativo. Ahora, puede suceder una situación. Dijimos que el recurso de consideración tenía una característica, exigía nueva prueba y a la vez era opcional. Es decir, si el administrado quiere, lo interpone y si no quiere, no lo interpone. Ahora bien, cuando hablábamos de la reconsideración y la nueva prueba, se estableció una excepción. Cuando el acto es emitido por una autoridad no sujeta a subordinación jerárquica y quieres interponer reconsideración, solo en ese caso no se te exige nueva prueba. Vuelvo a repetir, si es que se emite un acto por una autoridad no sujeta a subordinación, puedes presentar tu reconsideración y en ese caso no te exigen nueva prueba. En este caso estamos hablando de actos emitidos por una autoridad no sujeta a superior jerárquico. Pero en este supuesto, el administrado ejerce su facultad de interponer reconsideración, teniendo en cuenta que no es necesario ofrecer nueva prueba. Entonces, se da un acto administrativo por una autoridad no sujeta a superior jerárquico. El administrado hace uso de su facultad de presentar un recurso de reconsideración. En ese caso, la resolución a ese recurso de reconsideración o el silencio al recurso de reconsideración agotan la vía administrativa. Vuelvo a repetir este supuesto. Tenemos el acto administrativo o resolución emitida por una autoridad no sujeta a superior jerárquico, ¿correcto? Hasta allí tú ya puedes irte a un contencioso administrativo, pero puede suceder que tú digas, no, 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 yo quiero impugnar ese acto, haciendo uso de la reconsideración que para ese caso no requiere nueva prueba. Interpones la reconsideración. Si interpones la reconsideración contra el acto administrativo de una autoridad no sujeta a autoridad a superior jerárquico, la resolución que resuelva tu reconsideración o el silencio a tu reconsideración dan por agotada la vía administrativa. Ahora, la situación no se queda allí. También se puede dar en el supuesto del procedimiento administrativo a instancia del administrado, donde el administrado presenta una solicitud, espera 30 días hábiles y puede suceder dos circunstancias. Uno, se emite una resolución por una autoridad no sujeta a superior jerárquico, o en su caso, la solicitud genera silencio por parte de una autoridad no sujeta a superior jerárquico. Frente a eso, hasta allí te dije que ya agotaste la vía administrativa y te puedes ir al contencioso. Pero es posible que como administrado tú digas, en este caso, yo quiero que me den una respuesta. Si es que voy a interponer un recurso de reconsideración, que por ser contra una resolución que no está sujeta al superior jerárquico, no me exige nueva prueba. Entonces, contra el acto administrativo de la autoridad no sujeta a superior jerárquico, interpongo reconsideración. Contra el silencio administrativo que genera la autoridad no sujeta a superior jerárquico, también interpongo reconsideración. En estos dos casos,
la resolución o el silencio al recurso de reconsideración se entienden que agotan la vía administrativa. Entonces, la resolución o el silencio al recurso de reconsideración que presente el administrado agota la vía administrativa. Pero solamente en este caso, en el cual la reconsideración se interpone en contra de un acto o el silencio generados por una autoridad no sujeta a superior jerárquico. Te digo por qué, porque vas a tener cuidado. Si, por ejemplo, tú interpones la reconsideración contra un acto administrativo de una autoridad que sí está sujeta a superior jerárquico y te notifican con la resolución que declara improcedente tu reconsideración, esa resolución no agota la vía administrativa. Contra esa resolución tienes que interponer recurso de apelación para recién agotar la vía administrativa. Entonces, la reconsideración dará lugar a la resolución o silencio para agotar la vía administrativa solo cuando es interpuesta contra un acto o el silencio emitidos por una autoridad no sujeta a superior jerárquico. ¿Correcto? Entonces, esto es el agotamiento de la vía administrativa a través de la reconsideración. Antes de ir al agotamiento por apelación, veamos preguntas. Dice nuestro colega Frank, dice, buenas tardes, doctor, consulta. En vía administrativa laboral, para efectos de notificar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, ¿se puede notificar por WhatsApp? No. Si bien no es el tema del agotamiento de la vía administrativa, la respuesta a esta pregunta es que no. El acto de apertura de procedimiento administrativo disciplinario está sujeta a las modalidades de notificación. La primera modalidad es la notificación personal. En caso de no realizarse o no poderse realizar la notificación personal en el domicilio del administrado, recién se puede utilizar los medios tecnológicos. Pero para utilizar los medios tecnológicos debe existir autorización expresa y por escrito del administrado para que se le notifique por ese medio. Si, por ejemplo, en este caso se ha notificado el acto de apertura de PAT a través de WhatsApp sin que exista autorización expresa o por escrito, esa notificación es defectuosa y por lo tanto es ineficaz el acto de apertura de PAT. Veamos ahora el agotamiento de la vía administrativa a través de la apelación. Bueno, veamos primero el cortito, ¿ya? Mira, presentas una solicitud, ¿correcto? Pasan 30 días hábiles. Dos posibilidades, y ahí las puedes ver. Te emiten una resolución o te emiten el silencio. Si hay resolución o silencio y no quieres interponer reconsideración porque no tienes nueva prueba, interpondrás recurso administrativo de apelación, porque si no le interpones, no vas a agotar la vía administrativa. Entonces, necesariamente interpondrás recurso administrativo de apelación, ya sea contra la resolución que desestima tu solicitud o contra el silencio administrativo negativo que desestima tu solicitud. Ahora, el recurso de apelación que interpongas contra la resolución o el silencio será resuelto a través de una resolución o de silencio. La resolución a la apelación agota la vía administrativa. El silencio a la apelación agota la vía administrativa. Si quieres en plazos, te diré que el plazo general para solicitar una solicitud, para resolver una solicitud, es de 30 días hábiles. El plazo para interponer un recurso de apelación contra una resolución es de 15 días hábiles. El plazo para interponer apelación contra el silencio administrativo no existe. No hay plazo para impugnar el silencio. El tiempo que se tiene para resolver la apelación es de 30 días hábiles.
Si pasan los 30 días hábiles, se genera silencio administrativo negativo. Entonces, la resolución al recurso de apelación agota la vía administrativa. El silencio al recurso de apelación agota la vía administrativa. Ahora bien, resulta una falacia y una mala práctica administrativa que el administrado, cuando se genera silencio, comunique a la administración pública que hará uso del silencio administrativo. No se comunica a la autoridad el silencio administrativo, solamente respecto del mismo interpones directamente recurso de apelación en contra del silencio administrativo negativo. De la misma manera, si es que no responden tu recurso de apelación, no es estratégico ni correcto presentar una solicitud donde das por agotada la vía administrativa y dices a la autoridad que irás al contencioso administrativo. Ese es un requisito no previsto en la ley, no tiene fundamento legal. Cuando te vas al contencioso administrativo y estás impugnando el silencio, el acto que acredita el silencio y el agotamiento de la vía administrativa es el cargo del recurso administrativo de apelación. Allí figura la fecha de recepción del recurso y permitirá a la autoridad judicial establecer que a la fecha de presentación de la demanda ya habían vencido los 30 días hábiles para presentar el recurso, bueno, para resolver el recurso de apelación. Entonces, el recurso de apelación es una forma de agotar la vía administrativa. Veamos otra pregunta de su compañero Eloy. Dice, doctor, buenas noches. ¿En qué momento del procedimiento administrativo se puede solicitar la medida cautelar, digamos, para darle celeridad al, a un acto administrativo o levantamiento de una clausura provisional? La medida cautelar es una facultad de la administración pública que puede ser solicitada por el administrado antes del procedimiento administrativo o durante el procedimiento administrativo, en cualquier momento. Lo que sucede es que está sujeto a lo que diga la autoridad administrativa. Esas son las medidas cautelares administrativas. Adicionalmente a eso, cuando ya agotas la vía administrativa, puedes interponer una demanda contencioso administrativa y dentro del proceso judicial presentar una medida cautelar. Asimismo, habiendo agotado la vía administrativa, puedes presentar medida cautelar antes del proceso contencioso administrativo. Cuando hablamos del contencioso administrativo, estamos diciendo que la medida cautelar puede ser dictada por el juez. En el caso de las medidas cautelares administrativas, es dictada por la autoridad administrativa. Sucede también en procedimientos administrativos iniciados de oficio. Tú no has iniciado nada, pero te notifican con una resolución. Entonces tú interpones recurso administrativo de apelación. No quieres interponer reconsideración porque sabes que hay superior jerárquico y no tienes nueva prueba. Entonces directamente interpones recurso administrativo de apelación. Entonces la resolución al recurso de apelación en este procedimiento administrativo de oficio o el silencio generado por la no respuesta al recurso administrativo de apelación dan por agotada la vía administrativa y habilitan la interposición de una demanda contenciosa administrativa.
Otra pregunta nos dice, doctor, buenas noches. Una vez solicitado el silencio administrativo negativo, la autoridad responde con un oficio y no con una resolución improcedente de tu solicitud. ¿Es válido esto de que te contesten con una carta o oficio, más no con una resolución? Lo que sucede es que nunca se comunica a la autoridad que hay silencio. El silencio es un derecho. Yo no tengo por qué comunicar. Y es por eso que la autoridad se aprovecha de esa inexactitud para responderte mediante carta. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dirás, lo que ocurre es de que el agotamiento de la vía administrativa ya se va perjudicando, porque el juez, porque en muchas partes no es especialista en contencioso administrativo, no va a entender mucho, va a decir, presentó su solicitud, no le respondieron, presentó un documento diciendo que iba a hacer uso del silencio, le responden al documento del silencio, después de eso no hay resolución, él interpone apelación, no le responden, como ves ya se va afectando la vía administrativa. Entonces, eso no debemos permitir. En este caso, dice, es válido que te contesten, habría que revisar, es un caso ya concreto, pero habría que ver qué dice esas cartas. No podría darte una respuesta concreta porque es un caso más particular. Mira, ahora, ya te dije que la reconsideración, cuando es interpuesta contra un acto de una autoridad no sujeta a subordinación, agota la vía administrativa. El recurso de apelación también agota la vía administrativa. Pero también hay otro supuesto. ¿Recuerdas del recurso de revisión? Pero dijimos expresamente que el recurso de revisión debe ser dispuesto por ley o decreto legislativo en un procedimiento administrativo especial. Imaginemos que estamos en un procedimiento administrativo especial donde la ley o el decreto legislativo contemplan el recurso de revisión. En ese caso, el recurso de revisión agota la vía administrativa, ¿correcto? Pues en este caso se da un supuesto mucho más largo. Es posible que presentes tu solicitud. Tu solicitud puede estar sujeta a dos supuestos, a la emisión de una resolución o al silencio. Como primer supuesto puede ser que tú digas voy a reconsiderar. Entonces, a tu reconsideración puede emitirse una resolución o puede generar silencio. Contra la resolución que niega tu reconsideración o el silencio que desestima tu reconsideración, puedes interponer recurso de apelación. Interpuesto el recurso de apelación, este está sujeto a lo mismo, a una resolución que desestime la apelación o al silencio administrativo que desestima la apelación. Allí surge el procedimiento administrativo especial con revisión, que te dice que luego que negada la apelación o existiendo silencio negativo a la apelación, interpondrás recurso administrativo de revisión. Generalmente la revisión es ante una autoridad de competencia nacional. Y en ese caso, interpuesto el recurso de revisión, este está sujeto a resolución o a silencio. La resolución a recurso de revisión dará por agotada la vía administrativa. El silencio administrativo a recurso de revisión dará por agotada la vía administrativa. Habría aquí una duda. ¿Y cuál es esa duda? Ustedes me dirán. ¿Recuerdas que te dije que la apelación en el procedimiento administrativo general agota la vía administrativa? ¿Qué pasa si en el procedimiento especial se contempla el recurso de revisión, pero yo apelo y no quiero interponer revisión y me voy directamente al contencioso administrativo? En ese caso, se podrá alegar falta de agotamiento de la vía administrativa por no interponer recurso de revisión. Desde mi punto de vista, allí aplicamos el principio de favorecimiento del contencioso administrativo.
que dice, en caso de dudas sobre el agotamiento de la vía administrativa, deberá admitirse a trámite la demanda. ¿Y por qué consideramos que hay duda? Porque el recurso de apelación tiene por objeto permitir a la administración corregir su error a través de un superior jerárquico. El recurso de revisión tiene por objeto hacer revisar la decisión por una autoridad de competencia nacional, como una tercera instancia administrativa. Pero si conocemos la Declaración de Derechos Humanos, solo nos habla de la doble instancia. Por lo tanto, si existiera un procedimiento con recurso de revisión y por esas casualidades de la vida yo no interpongo el recurso de revisión y estoy dentro del plazo para impugnar contencioso administrativo la resolución a mi apelación, la demanda debería proceder, por cuanto estamos respetando la doble instancia administrativa, en el entendido que la revisión es una tercera instancia administrativa que constituiría una facultad por parte del administrado. Esa es nuestra posición en ese caso. Nos dice, doctor, ¿cuál o cuáles son las diferencias entre el silencio administrativo negativo y la denegatoria ficta indicada en la ley de contrataciones? El silencio administrativo negativo es una figura que se da respecto de una solicitud del administrado, mientras que la denegatoria ficta implica un acto administrativo ficto, basado en una manifestación tácita de voluntad de la administración pública. En el silencio administrativo no hay una manifestación tácita de la voluntad de la administración pública, simplemente es un silencio. En el otro caso, existe una manifestación tácita de decir no a lo que pide el administrado. Segundo supuesto, es posible que tú no interpongas la reconsideración, porque recuerda que es facultativa. Entonces, podrías agotar la vía administrativa de la siguiente manera. Solicitud, ya sea resolución o silencio a tu solicitud, interpones apelación. La apelación estará sujeta a resolución o silencio, respecto de los cuales interpondrás revisión. Entonces, la resolución o silencio al recurso administrativo de revisión será lo que agota la vía administrativa. ¿Correcto? Ese es el agotamiento de la vía administrativa en relación a los recursos administrativos. Como ves, el agotamiento se puede dar por silencio o por resolución, pero siempre y cuando hagamos uso de los recursos administrativos cuando los mismos procedan. Otro supuesto de agotamiento de la vía administrativa es la nulidad de oficio y revocación. En ambos, el procedimiento para declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo y el procedimiento para revocar un acto administrativo implica un acto de inicio por el cual se comunica al administrado de la posible nulidad de oficio o revocación para que diga lo que tenga que decir. Posteriormente a esto, ya se puede recién emitir el acto que declara la nulidad de oficio de otro acto o el acto que revoca otro acto administrativo. Ahora, cuando tú ves en la resolución que dice, artículo primero, declarar la nulidad de oficio de la resolución tal, ese acto administrativo que declara la nulidad de oficio en sí mismo agota la vía administrativa. Contra el mismo no proceden recursos administrativos. De la misma manera, si encuentras una resolución que en la parte resolutiva te dice, artículo primero, se resuelve revocar el acto administrativo contenido en la resolución tal. Esa resolución que dispone la revocación de otro acto administrativo
agota la vía administrativa, haciendo innecesario el agotamiento de la vía administrativa o la interposición de recursos administrativos. Ojo, vas a tener mucho cuidado. Si tú ves que dice declarar la nulidad de oficio o dice revoco el acto administrativo, a partir de la fecha en que se te ha notificado estos actos administrativos, empieza a computarse el plazo de los 3 meses para interponer una demanda contenciosa administrativa. En el entendido que la resolución que declara la nulidad de oficio o la resolución que dispone de la revocación agotan la vía administrativa. Entonces, ese es el principal problema. Tal vez por desconocimiento, el abogado a veces apela y se pone a esperar que resuelvan la apelación. Y cuando resuelve o cuando se dan cuenta ya pasó 6 meses. Dice, hay que imputar el silencio administrativo. Interpones tu demanda y el juez te declara improcedente. Tú dices, pero ¿por qué me declaran improcedente? Te declaran improcedente porque el plazo para impugnar una resolución que declara la nulidad de oficio o revoca un acto administrativo es de 3 meses, contados a partir de su notificación al administrado. No, pero hay interpuesta apelación, como se te dijo. El acto que declara la nulidad de oficio o el acto que revoca no están sujetos a recursos administrativos, porque en sí mismos agotan la vía administrativa. ¿Correcto? Entonces, a tener mucho cuidado en estos casos. Ahora, puede suceder también, y es algo factible, te notifican la resolución. Artículo primero, se resuelve declarar la nulidad de oficio del acto administrativo. Artículo segundo, comuníquese y notifíquese. Entonces, frente a eso, tú interpones recurso de apelación. Y después ya venció el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa. Pero en ese caso, tienes tú todavía el derecho. ¿Por qué? Porque es obligación de la autoridad administrativa en el acto que emite y declara la nulidad de oficio, informarte que ese acto agota la vía administrativa. Porque si te hubiera informado como administrado que ese acto agotaba la vía administrativa, tú no hubieras interpuesto ningún recurso. Y si lo interpones ya es tu responsabilidad. Pero en este caso, que hayas interpuesto el recurso no es tu responsabilidad. Es responsabilidad de la administración pública que no te informó que ese acto agotaba la vía administrativa. En ese caso, es posible recurrir al órgano judicial, aunque se haya vencido el plazo, porque la notificación defectuosa habilita plazos. Por último, tenemos los tribunales administrativos. Dice expresamente la norma que los actos administrativos que emiten los tribunales administrativos regidos por leyes especiales agotan la vía administrativa. Por lo tanto, si tú ves una resolución del Tribunal del Servicio Civil, una resolución del Tribunal Fiscal, una resolución del Tribunal de Indecopi, una resolución de la Autoridad Nacional de Aguas, debes entender que esa resolución emitida por un tribunal administrativo en sí mismo agota la vía administrativa y contra la misma puedes interponer una demanda contenciosa administrativa. De la misma manera, también agotan la vía administrativa los actos administrativos de los consejos administrativos regidos por leyes especiales. Ejemplos de consejos administrativos en el Perú. Tres: el Consejo de Minería, el Consejo del Notariado, el Consejo Nacional del Deporte. Las resoluciones que emitan estos consejos administrativos se entienden que agotan la vía administrativa. En este sentido, tenemos los supuestos en los cuales se agota la vía administrativa. Pues un poco para resumirte, mira, primer supuesto,
el más común, ¿ya? De los puestos. Solicitud, resolución, apelación, resolución. La resolución que desestima mi apelación agota la vía administrativa. Otro supuesto. Solicitud, resolución, reconsideración, resolución, apelación, resolución. La resolución que resuelve mi recurso de apelación agota la vía administrativa. Otro supuesto. Resolución emitida por autoridad no sujeta a superior jerárquico. En sí misma agota la vía administrativa. Pero resolución emitida por autoridad no sujeta a superior jerárquico. El administrado dice, voy a interponer reconsideración. No requiero nueva prueba. La resolución que resuelve el recurso de reconsideración agota la vía administrativa. De la misma manera, solicitud, resolución, reconsideración, resolución, apelación, resolución, revisión, resolución. La resolución que resuelve el recurso de revisión agota la vía administrativa. En este punto es importante que tengas en cuenta qué es un acto firme. Dice, una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos, se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto. Entonces, el acto firme es aquel acto contra el cual no proceden los recursos por haberse vencido los plazos. ¿Ya? Eso es un acto firme. Ahora, ¿qué es una cosa decidida? La cosa decidida es aquella respecto del cual no proceden recursos administrativos e implica el acto firme. Pero el acto firme es cuando ya se vencieron los plazos. La cosa decidida se da respecto de una resolución contra la cual no proceden recursos, ya sea porque los has agotado o porque por ley no procede. Y también está la cosa juzgada administrativa. Entonces estamos el acto firme y vencieron los plazos para interponer recursos. La cosa decidida administrativa es cuando ya no es posible interponer recursos porque ya los agotaste o cuando no es posible interponerlos por mandato de la ley. Y cosa juzgada administrativa, cuando ya no es posible interponer recursos y a la vez ha vencido el plazo administrativo para declarar su nulidad de oficio o también ha vencido el plazo para declarar su nulidad a través del proceso de regresividad en el juez. ¿Ya? Eso es diferencia entre acto firme, cosa decidida y cosa juzgada administrativa. Doctor, buenas noches. En el acto administrativo de reconsideración, ¿se puede establecer que se agotó la vía administrativa? No, no se. En el recurso de reconsideración no se dice que se agota la vía administrativa. La vía administrativa se agota por transcurso del tiempo, no se agota a través de un escrito. Por ejemplo, vamos a ver, mira, vamos a ver. Te comparto pantalla Word, ¿ya? Vamos a trabajar allí. Mira, vamos a ver, imaginemos que presento mi solicitud. Ha pasado 30 días hábiles. No me han dado respuesta. Entonces, yo quiero agotar la vía administrativa para irme a un juez. Como te dije, no interpones, no presentas un escrito que doy por negado mi pedido por silencio administrativo negativo. No, de frente tienes que interponer recurso. Ya, mira, así puede ser el recurso. Mira.
Ubicas a la autoridad. Nombres y apellidos del administrado, el DNI, con domicilio en a usted respetuosamente. Digo, acá colocamos expresión concreta de lo pedido. Mira, aquí es la parte interesante. Esa es la parte tal vez que un poco las personas no saben. Por eso un poco se confunden. Pero aquí puedes interponer. Interpongo recurso administrativo de apelación en contra del silencio administrativo negativo que desestima mi solicitud de fecha para que el superior en grado, luego de un examen, proceda a estimar fundado mi pedido. Si tú un poco dices, doctor, yo creo que debemos comunicar, hazlo aquí mismo, mira, habiendo representado mi solicitud eh, con fecha, al haber transcurrido más de 30 días hábiles, doy por desestimado mi pedido por silencio administrativo negativo, por lo que procedo a presentar mi recurso de apelación en los siguientes términos. Así podrías hacer para que le comunicas y a la vez ya estás presentando el recurso. Bueno, sería un punto medio en lo que generalmente les dices, tienes que comunicar que vas a hacer uso del silencio. Claro, aquí ya le estoy comunicando y a la vez voy a interponer directamente mi recurso. Así, quien te dijo eso y mi persona, estamos en paz, porque sí, sí es válido eso que estamos haciendo. Después aquí, fundamentos de hecho y de derecho. Acá explica ya todos los fundamentos. Por lo expuesto, pido a usted dar al presente recurso el trámite que le corresponde. Lima 07 de marzo de 2024. Firma del administrado. Recuerda, no es necesaria la firma de abogado. Ya no es necesaria la firma de abogado. Entonces, esta es la forma como podrías hacer valer ese silencio administrativo negativo. Entonces, es la forma más eficiente. Entonces, no es necesario que tú presentes primero un escrito diciéndole, hay silencio negativo y pasado mañana te voy a interponer mi recurso. No, mejor di que hay silencio positivo e inmediatamente en el mismo escrito ya interpon tu recurso administrativo. Eso para evitar que cuando tú presentas un escrito, hay silencio negativo por si acaso, después voy a interponer mi recurso, yo como autoridad pues me facilitas mi trabajo, porque mi trabajo es ocultar, crear ambigüedades, oscuridades. Entonces, frente a eso, yo te notifico, estoy todavía dentro del plazo para resolver mediante una carta.
Ahí vas con tu abogado, me ha notificado esto. Entonces, el abogado tiene ya una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Apelo? Pero si apelo, esta es la apelación a lo que he dicho que hay silencio. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Apelo lo otro o no apelo? ¿Qué hago? Ya se creó ya una confusión. Para evitar esa confusión es mejor hacerlo como te estoy mostrando en este Word, ¿correcto? Ya, entonces, recuerda eso. Así se impugna el silencio administrativo y así puedes avisar y luego impugnar, ¿correcto? Ya, ahora mira, otra situación que también se puede dar. Dice, este documento que te estoy dando el ejemplo igual no contesta. Como te dije, yo lo que estoy haciendo es agotar la vía administrativa. Yo presento este documento y voy a tener aquí mi fecha de recepción. Entonces yo desde esa fecha empiezo a contar a partir del día siguiente 30 días hábiles. Entonces no me responden los 30 días hábiles, como yo estoy en la apelación, justo eso te voy a mostrar. Entonces yo no voy a estar presentándole, no habiéndose contestado mi recurso de apelación, doy por agotada la vía administrativa. Lo mismo me van a contestar diciéndome, no, no doy por agotada, alguna cosa para que lo malogres más la vía administrativa. Ya la estás enmarañando. Lo que tú tienes que hacer aquí ya es lo siguiente, ya. No me contestan también esta apelación contra el silencio. Ya, listo, no me contestan. Qué bien para mí. Más fácil es mi demanda. Cuando hay silencio, una demanda se hace más fácil. Entonces, por ejemplo, aquí, cuaderno principal, escrito, 01-2024. Sumido, demanda contenciosa administrativa. Señor juez especializado en lo contencioso administrativo. Sacar nombres y apellidos del demandante con DNI, con domicilio real, con domicilio procesal, con domicilio procesal electrónico, es la casilla judicial que nos da el Poder Judicial, a usted respetuosamente digo. Ya, hasta allí estamos en el exordio de nuestra demanda, ¿no? El exordio. Y ahorita vamos a ver, vas a ver cómo vamos a hacer. Ya estamos en el exordio. Vamos a subirlo. Uno de demandados. Mi dirección. En la acá vamos a poner municipalidad distrital de, con dirección domiciliaria en, perdón, también al procurador de, ahí tenemos su dirección, y ya está. Después pasamos, y acá viene lo interesante, el petitorio. Entonces, como pretensión principal, interpongo demanda contencioso administrativo en contra del silencio administrativo que desestima. También no vas a cometer el error de poner en contra de la resolución ficta. En el Perú, el silencio positivo es resolución ficta, el silencio negativo no es resolución. Entonces, cuando un juez te pide adecue su pedido a la resolución ficta, dice ya está pasado ya con el Código Procesal Civil de 1992. Estamos en 2024, imagínate cuánto de desfase hay. En contra del silencio administrativo que desestima mi recurso administrativo de
de apelación y el silencio administrativo negativo que desestima mi solicitud de fecha por contravenir la Constitución y la ley. Y como prevención accesoria, solicito se disponga. Y colocas aquí lo que has solicitado, ¿no? Después viene fundamento de hecho, los fundamentos de derecho, monto del petitorio, le pones no es cuantificable, 6, aquí esta parte está ayudando, medios probatorios, ahí colocas, ¿no? Cargo de mi recurso de apelación con la finalidad de acreditar el agotamiento de la vía administrativa por vencimiento del plazo para resolver. ¿Ves? Porque el contencioso te dice adjuntar el documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa. Cuando hay silencio, el documento que acredita no es tu carta diciendo le doy por agotada. El documento que acredita es el cargo de recurso de apelación. Entonces, de la misma manera, como no te han contestado, cargo de mi solicitud de con la finalidad de, y así. Eso es lo que implica imputar el silencio cuando el silencio agota la vía administrativa. Entonces, tenga mucho cuidado en lo que a veces uno realiza. Pues, estas son las formas en las cuales ustedes pueden hacer. Bueno, en una demanda contenciosa administrativa es mucho más grande, pero aquí es esencialmente es esto. Y lo que nos interesa para el tema del agotamiento está en el petitorio y en los medios probatorios. Entonces, con eso yo culmino la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención.